Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la clase número 8. Un lujo hoy tener como disertante a la licenciada Marlene Liporace. Vamos a ver vía aérea dificultosa secuencia de intubación. Agradezco profundamente que nos haga llegar este curso a la región sanitaria número 7 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a la coordinadora regional Celeste Colombo. Muchas gracias a los docentes que están presentes para compartir la clase. Muchas gracias a los estudiantes que se preocupan por capacitarse y seguir mejorando, porque somos un colectivo que necesita de crecimiento profesional, no solo teórico, sino que llevar toda esta teoría a la práctica para mejorar la calidad de cuidado, que en definitiva es nuestro objeto de estudio. Muchas gracias, Belén, administradora del feedback, administradora de sus comentarios en YouTube. Así que los invito a que repiensen si alguno estuvo leyendo ya el material que se compartió en el Classroom, que está publicado desde las 2 de la tarde, y tiene alguna pregunta, la va dejando en el YouTube. Estamos a la expectativa. Bueno, los dejo con los que saben. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Belén. Bueno, en el día de hoy vamos a ver el tema manejo de vía aérea pediátrica, secuencia de intubación dificultosa. La disertante es la licenciada Liporace Marlene, quien se desempeña como profesora universitaria en la Universidad de La Matanza hace 2 años. También es docente en el Hospital Güemes de Aedo, tanto en la tecnicatura en enfermería como en postítulo. También se desempeña como investigadora del Departamento en Ciencias de la Salud de la Universidad de La Matanza dentro de la carrera de la licenciatura. Desempeña tareas en la Comisión de Extensión Universitaria, encargada de brindar capacitación y talleres relacionados con la prevención y promoción de la salud hacia la comunidad. En los últimos 2 años, nuestra colega realizó cursos de infecciones asociadas al cuidado de la salud, toxicología, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer y metodología de la investigación. Pronto dará comienzo al postítulo de posgrado en control de infecciones. Actualmente nuestra compañera cumple tareas en el área de adulto, pero su formación asistencial siempre fue en terapia intensiva e intermedia pediátrica. Se desempeñó también como referente de enfermería, cumpliendo tareas asistenciales y de gestión organizacional con personal a cargo. Es un lujo y un placer que nuestra compañera nos comparta un poco de sus conocimientos. Espero que disfruten de la clase. Cualquier duda o consulta que tengan, nos dejan en los comentarios de YouTube y al finalizar la clase, la docente le transmitiremos a las docentes la pregunta para despejar sus dudas. Muchísimas gracias. Éxitos, Marlene. Te dejo con los chicos. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya mencionó Belén y Matías previamente, mi nombre es Marlene Liporace.
Así que en esta clase espero que sea de su gusto y que realmente la disfruten y se puedan llevar una gran cantidad de conocimientos. Vamos a ver la temática de asistencia respiratoria mecánica, específicamente en paciente pediátrico. Bien, para dar inicio, considero que es fundamental repasar algunos conceptos básicos, ¿sí?, de lo que es sistema respiratorio. Vamos a hablar primero de vía aérea, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vía aérea o vía respiratoria? Bien, es importante primero tener en cuenta que la vía aérea se encuentra dividida en dos partes, en lo que se conoce como vía aérea superior y vía aérea inferior. Esta vía aérea antiguamente se lograba realizar esta división entre superior e inferior a través de la esterilidad, ¿sí? Se tomaba como factor de división entre vía aérea superior e inferior la esterilidad de la misma. Hoy en día, la división correspondiente se realiza a partir de la carina. Cuando hablamos de carina, hablamos de la bifurcación de la tráquea. Entonces, la vía aérea superior se encuentra compuesta, en primer lugar, por fosas nasales y senos paranasales, faringe, dividida en tres partes o tres porciones, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, o también llamada hipofaringe, laringe y tráquea. Y la vía aérea inferior se encuentra compuesta por bronquiofuentes, bronquiolos y alvéolos pulmonares. En segundo lugar, vamos a hablar de qué es el parénquima pulmonar, porque muchas veces lo mencionamos cuando hablamos, por ejemplo, de neumonía y no tenemos bien en cuenta el concepto, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de parénquima? Hablamos específicamente de los alvéolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los bronquiolos. ¿Bien? Es este famoso tejido conectivo o tejido de sostén. Vamos a hablar un poquito de ciclo respiratorio, ¿sí? Todos bien sabemos qué es el ciclo respiratorio. Es importante recordar que se encuentra compuesto por tres partes este ciclo, ¿sí? Estas tres partes son, en primer lugar, la ventilación o mecánica ventilatoria, la cual puede estar alterada por múltiples factores, como por ejemplo patologías respiratorias donde podemos visualizar que el paciente utiliza musculatura accesoria, ¿sí? Cuando hablamos de músculos accesorios, hablamos, por ejemplo, de los intercostales externos, de los serratos, escalenos, trapecios, pectorales y esternocleidomastoideo. Recuerden que los músculos respiratorios propiamente dichos es, en primer lugar, el músculo principal de la respiración, el diafragma, y los intercostales internos. En segundo lugar del ciclo respiratorio encontramos la difusión. Cuando hablamos de difusión, hablamos del intercambio gaseoso que se produce a nivel de la membrana alveolo-capilar entre oxígeno y dióxido de carbono. Y en tercer y último lugar encontramos la perfusión. Bien, vamos a pasar ahora a repasar volúmenes pulmonares, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de volúmenes pulmonares hablamos de la capacidad pulmonar vital. Existen en total 4 tipos diferentes de volúmenes pulmonares. El volumen corriente o volumen tidal, que es el que vamos a trabajar específicamente en esta presentación sobre ARM. Encontramos también los volúmenes de reserva, inspiratorio y expiratorio, y el volumen residual. Otro concepto que me parece muy importante tener en cuenta es la compliance, ¿sí? ¿Qué es la compliance? Cuando hablamos de compliance hablamos de distensibilidad pulmonar, ¿sí? Hablamos de la capacidad que presentan estos pulmones para poder expandirse, ¿sí?, durante la inspiración. Y por último vamos a hablar de surfactante, ¿sí? ¿Qué es el surfactante? Recuerden que el surfactante se trata de una sustancia tensoactiva compuesta por lípidos y por proteínas, por eso muchas veces se habla del surfactante como lipoproteína, y se produce por las células neumocitos tipo 2. Es una lipoproteína esencial ya que permite la compliance
evitando la atelectasia, ¿sí? Evitando el colapso parcial o total de un pulmón. Si algunos de ustedes han trabajado con pacientes neonatales, seguramente conocerán que hay pacientes que presentan la enfermedad por membrana hialina, ¿sí? Que se caracteriza por este déficit de surfactante congénito. Y recuerden que muchas veces se administra, ¿sí? En los pacientes con prematurez extrema a través de la asistencia respiratoria mecánica justamente. Muy importante tener en cuenta este surfactante. Otra de las proteínas que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes para permitir una correcta compliance y distensibilidad alveolar es la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína que produce el hígado, ¿sí? Y que lo que hace, la función que cumple es evitar las injurias pulmonares. Muchas veces por cuestiones congénitas, esta alfa-1 antitripsina se encuentra disminuida. Por eso es tan importante tener en cuenta estos conceptos básicos para lograr comprender los motivos de indicación de asistencia respiratoria mecánica. Bien, vamos a pasar ahora específicamente a hablar acerca de las generalidades de la asistencia respiratoria mecánica. ¿De qué hablamos cuando hablamos específicamente de ARM? Cuando hablamos de ARM, hablamos de una técnica, ¿sí? De un procedimiento a través del cual vamos a realizar el movimiento de gases, es decir, de oxígeno y de dióxido de carbono, desde y hacia los pulmones, por medio de un equipo externo conectado directamente al paciente. Este equipo externo es el famoso respirador, ¿sí? O respirador convencional, que es el que vamos a trabajar en esta presentación. ¿Por qué hablo de convencional? Porque tenemos diferentes tipos de respiradores que podemos utilizar en pediatría. Otro de ellos es el famoso respirador de alta frecuencia, cuando hablamos de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que en algún momento de la presentación la vamos a mencionar, pero no vamos a realizar hincapié en este tipo de asistencia respiratoria. ¿Bien? Bien, hemos mencionado anteriormente que es esencial conocer estos conceptos básicos para lograr determinar las indicaciones de asistencia respiratoria mecánica. Algunas de estas indicaciones son las siguientes. Ustedes las tienen que pensar de la siguiente manera. ¿Cuál es el motivo por el cual un paciente pediátrico llega a ser ventilado? ¿Sí? Esa sería nuestra forma de preguntarnos el por qué o de poder ahondar en las indicaciones de ARM. La principal indicación de asistencia respiratoria mecánica es mantener el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se puede encontrar alterado debido a dificultades en la ventilación, ¿sí? Recuerden que la ventilación hablamos que es la parte mecánica del ciclo respiratorio, y también se puede encontrar alterado debido a insuficiencias respiratorias. Recuerden que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de hipoxemia, hablamos de una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no todo paciente hipoxémico se va a encontrar en insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es una complicación de las patologías respiratorias previas. Por ejemplo, una neumonía bilateral o una bronquiolitis, ¿sí? Esta insuficiencia respiratoria puede ser de tipo hipoxémica, cuando se produce una disminución, ¿sí? De la presión arterial de oxígeno, hipercápnica, cuando se produce un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 milímetros de mercurio, o de tipo mixta. Por lo tanto, mantener el intercambio gaseoso es una indicación principal de ARM. Otra indicación de ARM es reducir o sustituir el trabajo ventilatorio. ¿En qué casos?
en los casos de trabajo ventilatorio ineficaz, en el paciente que presenta agotamiento o fatiga de los músculos respiratorios y por fracaso muscular o esquelético, como ya he mencionado hace algunos segundos. Otra indicación de ARM es disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico. Otra indicación principal de ARM va a ser lograr la expansión torácica, ¿sí? En aquellos casos donde, por ejemplo, el paciente presente atelectasias, permitir la sedación, la anestesia o la relajación muscular. Recuerden que sedación, anestesia y relajación muscular no son sinónimos, ¿sí? Cuando hablamos de anestesia, hablamos de reducir el dolor y obviamente de producir analgosedación, ¿sí? Pero hablamos de reducir el dolor y además este paciente se va a encontrar anestesiado probablemente cuando se someta a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Por lo tanto, se va a encontrar en ARM, por ejemplo, ante una cirugía mayor y que requiera anestesia de tipo general. Hablamos de sedación y hablamos de relajación muscular cuando administramos un bloqueante neuromuscular. Normalmente en la práctica se lo denomina paralizante o paciente curarizado. Y por último, otra indicación de ARM es estabilizar la pared torácica, por ejemplo, en cirugías torácicas o en el paciente politraumatizado. Por lo tanto, estas son las indicaciones principales de asistencia respiratoria mecánica en el paciente pediátrico. Bien, para continuar con la presentación, considero esencial conocer el respirador y conocer su manejo, ¿sí? Cuando hablamos de respirador, recuerden que en esta presentación vamos a hablar del respirador convencional. Vamos a hablar primero de cómo está formado este equipo para luego comprender cómo funciona, ¿sí? Este respirador se encuentra formado, en primer lugar, por un panel trasero. Este panel trasero presenta, si pueden observar el visor, ¿sí?, de la presentación, presenta un cooler, que es la parte de refrigeración del equipo, presenta los parlantes. Estos parlantes son esenciales, ¿sí?, porque es fundamental establecer alarmas en el paciente que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica. Presentamos acá también el interruptor de encendido y apagado. Este cable negro que se encuentra en la parte inferior izquierda, que es el cable fuente, ¿sí?, que va a estar conectado directamente al panel de nuestro paciente, y presenta, muy importante, en el extremo inferior derecho, el cable que va a ir conectado hacia aire comprimido, que es el de color amarillo, y hacia oxígeno, que es el cable color verde, ¿sí? Muy importante conocer brevemente cómo se encuentra formado este equipo para comprender su funcionamiento. Luego encontramos el panel frontal. El panel frontal se encuentra constituido por una pantalla LED, ¿sí? En el extremo superior derecho podemos observar los LEDs de alarma, ¿sí?, de alarma superior, alarma media y alarma inferior. Encontramos también el visor superior, donde cada vez que el respirador nos indique una alarma diferente, por ejemplo, volumen TID al mínimo, este visor superior se va a encender. ¿Para qué? Para que el profesional interviniente pueda visualizar rápidamente esta alarma, ¿sí?, o esta alteración que se encuentra atravesando el respirador conectado al paciente. También encontramos las teclas de función, la perilla para navegar, cambiar modo ventilatorio, ajustar el equipo, calibrar el equipo, y muy importante también el indicador de batería, que se encuentra en el extremo inferior.
Y por último se encuentra el bloque de conexiones, ¿sí? Que es esencial para el momento del armado del respirador. Encontramos la conexión expiratoria, donde acá vamos a colocar la válvula expiratoria y así también la rama expiratoria. Encontramos el sensor de flujo expiratorio e inspiratorio. Por esta parte encontramos la rama inspiratoria. Recuerden que la rama inspiratoria es la rama corta, ¿sí? Bien. Eso es información, lo que acabo de brindar es información extra, ¿sí? Para que ustedes como profesionales puedan determinar básicamente cómo se encuentra formado este equipo, ¿sí? Lo más importante es recordar siempre, con respecto al panel trasero, que estos parlantes se encuentren funcionantes para poder escuchar estas alarmas que son tan importantes y que siempre deben programarse y ajustarse de acuerdo con el paciente. Con respecto al panel frontal, conocer básicamente cómo se encuentra constituida esta pantalla, cuáles son las funciones que permite, conocer las alarmas que podemos escuchar en relación con cada paciente. Y respecto de el bloque de conexiones, es muy importante conocer dónde ubicar cada rama, ¿sí? Importante, rama inspiratoria es la rama corta y la rama expiratoria es la rama que es un poquito más larga, que va conectado al sistema de humidificación activa y que siempre debe presentar una válvula expiratoria. Bien. Decidimos colocar un paciente en asistencia respiratoria mecánica, tenemos el respirador convencional preparado y armado y lo conectamos, ¿sí? Bien, vamos a previamente encender este respirador y lo vamos a calibrar, ¿sí? Apenas encendemos el respirador, nos va a pedir que seleccionemos dos opciones. En primer lugar, el tipo de paciente, si se trata de un paciente adulto, pediátrico o neonatal, y qué sistema de humidificación vamos a utilizar. En pediatría, por lo general, se utiliza un sistema de humidificación activa, donde estas ramas del respirador se van a encontrar compuestas por trampas de agua y estas ramas van a estar conectadas a un calentador, ¿sí? Y este calentador por encima va a presentar un humidificador o carcasa, que siempre debe encontrarse lleno, ¿sí? De agua destilada, justamente para que cumpla la función de humidificación. Y es importante siempre como enfermeros controlar no solo que este humidificador tenga el agua necesaria, sino que también no se encuentre repleto, ¿sí? Estos humidificadores siempre presentan una línea, ¿sí? Un punto de corte que nos indica hasta dónde debemos llenar ese humidificador o carcasa. Y por último, el respirador nos va a solicitar que calibremos el equipo. ¿Qué significa calibrar el equipo? Calibrar significa verificar, ¿sí? Verificar principalmente que el equipo no presente fugas. Estas fugas generalmente se pueden presentar debido a un armado deficiente del equipo. Bien, conociendo cómo se encuentra compuesto nuestro equipo y qué parámetros debemos ajustar al momento del encendido de este respirador, vamos a hablar de la configuración de los modos ventilatorios, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos modo ventilatorio? El modo ventilatorio básicamente es la forma en la que el equipo se interrelaciona con el paciente, ¿sí? Cada modo ventilatorio presenta un setting diferente. Y cuando hablamos de setting, que seguramente lo habrán escuchado en la práctica clínica, hablamos de la programación del equipo. Estos modos ventilatorios, ¿sí? Esta diferenciación de modos, se basan en tres variables de fase, que es muy importante conocerlas, ¿sí? Porque en cada modo ventilatorio, estas variables de fase se van a encontrar relacionadas o con el paciente o con el respirador. Básicamente, ¿qué es lo que dicen estas variables de fase? Bueno,
Dependiendo del modo, vamos a determinar si el disparo, el límite o el ciclado lo hace el paciente o lo hace el respirador, en función de la capacidad ventilatoria del niño. Una de estas tres variables de fase es el disparo o trigger. Cuando hablamos de disparo, que también se conoce como gatillo, hablamos del inicio de la inspiración. En segundo lugar, encontramos el límite. Cuando hablamos de límite, hablamos del nivel de volumen total o presión de trabajo. Y cuando hablamos de ciclado, hablamos del final de la inspiración y el comienzo de la expiración. Seguramente ustedes conocerán que existen en total 4 modos ventilatorios. Encontramos el modo controlado, el modo asistido, el modo soporte y el modo espontáneo, ¿sí? Es muy importante conocerlos y conocer estas 3 variables de fase, quién la realiza. El modo controlado, que lo vamos a ver ahora en profundidad, tengan en cuenta que las 3 variables dependen del paciente. En el modo asistido, únicamente en el modo controlado, las 3 variables dependen del respirador. En el modo asistido, únicamente el disparo, es decir, el inicio de la inspiración, es decir, la demanda de nuevas ventilaciones, dependen del paciente. El límite y el ciclado dependen del equipo y será programado por el profesional interviniente. En el modo soporte, únicamente depende del respirador, el límite. Recuerden que cuando hablamos de límite hablamos de presión de trabajo. Y por último encontramos el modo espontáneo o también denominado modo CPAP, donde las 3 variables dependen del paciente. Entonces uno se pregunta, si las 3 variables dependen del paciente, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo lo que hace es brindar una presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Y ahora vamos a ver en un ratito qué es el modo en el que se suele colocar al paciente que se encuentra próximo a un destete o extubación. Vamos a comenzar a hablar del modo controlado, ¿sí? Cuando hablamos de modo controlado, la palabra bien lo define, hablamos de un modo donde el respirador o el equipo cumple absolutamente todo el trabajo interviniente. En este modo, el respirador suministra al niño los volúmenes programados, sin que el paciente intervenga de forma activa en el proceso. Bien, como les comentaba, toda la presión de trabajo va a depender del respirador. ¿Esto qué significa? Que el aparato va a iniciar y va a terminar el ciclo respiratorio, dependiendo siempre el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria que se le haya programado a ese paciente. ¿Cuándo vamos a indicar un modo controlado? En los casos de IRAB grave. Cuando hablamos de IRAB, recuerden que hablamos de infecciones respiratorias agudas bajas. Algunas graves en pediatría pueden ser, por ejemplo, las bronquiolitis o las neumonías bilaterales, que se pueden complicar con síndrome de distrés respiratorio. Cuando hablamos de paciente comatoso y cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuándo se puede presentar, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica en un paciente pediátrico? Cuando este paciente, por ejemplo, se encuentra atravesando un posquirúrgico inmediato de una cirugía cardiovascular. En ese caso, el paciente se va a encontrar altamente inestable y vamos a querer disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. Por lo tanto, lo vamos a colocar en un modo controlado. Como ya he mencionado, es un modo útil en el momento más crítico del paciente, pero es importante siempre tener en cuenta que a mayor tiempo de modo controlado, presentamos mayor riesgo de complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones, hablamos de complicaciones infecciosas, como las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, o de complicaciones no infecciosas, como por ejemplo injuria pulmonar, ¿sí?
vamos a ver luego con respecto a las complicaciones el barotrauma y el volutrauma en profundidad. Es muy importante tener en cuenta que en el modo controlado el paciente siempre se va a encontrar curarizado, ¿sí? Y únicamente en este modo vamos a administrar un bloqueante neuromuscular. En pediatría, el bloqueante neuromuscular más utilizado es el becuronio y en algunas situaciones, en pacientes de mayor edad, se puede utilizar también el pancuronio. El modo controlado se puede setear por volumen o por presión. El modo controlado por volumen es el famoso modo BCB. Es un modo que evita la hipoventilación porque envía al paciente un volumen constante, pero genera mayor riesgo de barotrauma. Bien, importante siempre tener esto en cuenta. En el caso del BCB, ¿sí? Del modo controlado por volumen, se va a programar el volumen tidal o volumen corriente. ¿Cómo se calcula el volumen tidal o corriente para el paciente? A través de su peso corporal. Se recomienda de 8 a 10 mililitros por kilo. Recuerden que son mililitros porque estamos hablando de volumen. En el caso del paciente neonatal y como medida de protección pulmonar, se recomienda un volumen tidal de 6 mililitros por kilo. En el modo BCB, la inspiración se divide en dos fases. En la primera fase entra gas y en la segunda fase el gas ingresado, es decir, el oxígeno, se distribuye de manera uniforme en todo el pulmón. El pequeño tiempo que hay entre una fase y la otra, ¿sí? Entre la fase que ingresa el gas y en la fase en la que el oxígeno se distribuye por el pulmón, se llama pausa inspiratoria. Y es muy importante que recuerden este término para luego comprender el driving pressure, que es el famoso delta P. Otra presión o parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta es la presión plató. Cuando hablamos de P plató, hablamos de la presión que se genera en la vía aérea entre que el gas se distribuye hasta que se equilibra de manera uniforme, ¿sí? Esta segunda fase se denomina presión plató. Y por último, encontramos la presión pico, también denominada presión inspiratoria máxima, donde encontramos una fase en la cual hace referencia a la resistencia que tiene que vencer el flujo de aire o flujo de oxígeno que ingresa para llegar a los alvéolos, ¿sí? A esta resistencia de las vías aéreas que se debe vencer se la denomina presión pico o presión inspiratoria máxima. Esta presión pico o presión inspiratoria máxima se va a encontrar aumentada en aquellas patologías respiratorias de tipo obstructiva. En las obstructivas, como por ejemplo en el asma bronquial, para mencionar otro tipo de patologías respiratorias, esta resistencia va a ser mayor, ¿sí? Recuerden que las patologías obstructivas son aquellas donde se produce un aumento en la resistencia de las vías aéreas y las restrictivas son aquellas donde se produce una disminución en la capacidad vital, ¿sí? Una disminución en los volúmenes pulmonares. Y en las restrictivas encontramos, por ejemplo, una escoliosis severa o alteraciones de la caja torácica. Importante recordar, por lo tanto, pausa inspiratoria, presión plató y presión inspiratoria máxima cuando hablamos de modo controlado por volumen. Este modo controlado dijimos que también se puede controlar por presión, ¿sí? El famoso modo PCB. El modo PCB es el modo más utilizado en el paciente pediátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modo BCB se suele utilizar en pacientes de mayor edad y muchas veces también en pacientes crónicos. En el modo PCB vamos a programar la presión inspiratoria máxima, que dijimos que es la resistencia que debe vencer el oxígeno en las vías respiratorias,
y la PIP. Cuando hablamos de PIP, hablamos de presión positiva al final de la expiración. El ciclado, ¿sí?, se va a programar a través del tiempo inspiratorio. Recuerden que el ciclado dijimos que era la variable de fase que indica el fin de la inspiración y el comienzo de la expiración. Es un modo de elección en patologías hipoxemiantes y en patologías que desarrollan insuficiencia respiratoria, y como he mencionado previamente, es el modo más utilizado en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos. En segundo lugar, luego del modo controlado por volumen y por presión, encontramos el modo asistido. En el modo asistido, el respirador envía el volumen tidal o la presión seteada de forma fija, ¿sí?, pero permite al paciente demandar nuevas respiraciones, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el gatillo, que dijimos que es el disparo o el trigger, puede depender del paciente. Por lo tanto, este paciente va a demandar nuevas respiraciones. ¿Y cómo observamos este modo en el respirador? Cuando hablamos de un modo asistido, el respirador en el panel frontal, cuando encendemos la pantalla, en el extremo superior izquierdo, van a ver que hay una figura que son unos pulmones, ¿sí? En un modo controlado, esta figura de los pulmones se va a encontrar apagada, sin luz LED. Pero en el modo asistido, estos pulmones se van a encontrar titilando. ¿Qué significa que titile? Que el paciente está demandando nuevas respiraciones. Por lo tanto, el paciente no se encuentra en un modo controlado, sino en un modo asistido, y este paciente no se encuentra curarizado, ¿sí? Es muy importante, en el modo asistido el paciente no se encuentra curarizado, es decir, bajo efectos de bloqueantes neuromusculares. El modo asistido también se puede programar por presión o por volumen. Dentro del modo asistido encontramos un modo especial, que es el famoso modo SIMB, que se denomina ventilación sincronizada mandatoria intermitente. Este modo, por lo general, en pacientes pediátricos no se utiliza. Se suele utilizar en pacientes neonatales y sobre todo en pacientes neonatales que presentan algún tipo de cardiopatía. Este modo se caracteriza porque combina respiraciones mandatorias, es decir, respiraciones enviadas por el equipo, con respiraciones espontáneas del paciente, y maneja frecuencias respiratorias bajas. Entonces, ustedes se presentarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia del modo SIMB con el modo asistido general? La diferencia básicamente es que para evitar una coincidencia entre las expiraciones del paciente y las inspiraciones que envía el respirador, se programa un periodo de sincronización, ¿sí? Se programa un periodo de sincronización entre el equipo y el paciente. Y al igual que en el modo asistido general, se pueden limitar, se pueden setear por presión o por volumen, ¿sí? Es un modo asistido especial que, como mencioné, no se suele utilizar en pediatría, sino en neonatología. En tercer lugar, se encuentra el modo soporte, ¿sí? En el modo soporte, el disparo y el ciclado dependen del paciente, y el límite es definido por presión. Si recordarán el cuadro que vimos anteriormente, que si me permiten se los voy a volver a colocar para que lo puedan visualizar mejor. En el modo soporte, únicamente el límite, es decir, la presión de trabajo, dependen del equipo, ¿sí? Del respirador. El disparo y el ciclado van a depender siempre del paciente. Por eso hablamos de un modo soporte, ¿sí? Porque el respirador únicamente va a cumplir una de esas tres funciones. El paciente maneja, por lo tanto, el tiempo inspiratorio, porque recuerden que el ciclado depende de él,
y este tiempo inspiratorio va a variar en cada ciclo. Cuando cesa la inspiración espontánea, es decir, la inspiración por parte del paciente, se produce la apertura de la válvula expiratoria, que es esa válvula que les mencioné en un comienzo cuando hablamos del armado del equipo. Y es un modo que permite una mejor sincronización con el paciente. Es muy importante tener en cuenta que el modo soporte no se puede utilizar en pacientes con desestabilización hemodinámica, ¿sí? Y no lo vamos a utilizar nunca en el periodo o etapa más crítica del paciente. Este modo soporte se suele utilizar en aquellos pacientes donde se quiere de alguna manera evaluar, ¿sí?, la mejoría respiratoria de estos niños, pero es muy importante tener en cuenta que el cambio de modo ventilatorio, desde un modo asistido, por ejemplo, a un modo soporte, se debe siempre monitorizar y controlar. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a determinar si un paciente pediátrico se adapta o no a un cambio de modo? A través de la saturación parcial de oxígeno. Por eso es tan importante que estos pacientes se encuentren monitorizados. ¿Por qué? Por ejemplo, si cambiamos al paciente de modo asistido a un modo soporte, debemos quedarnos ahí y esperar, ¿sí?, ver qué pasa con la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno desciende 5 puntos o más, indica que el paciente no se adapta al nuevo cambio de modo que se ha implementado, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente satura 95% en un modo asistido con una determinada programación o setting, y cuando lo pasamos a modo soporte, la saturación de oxígeno desciende a 87%, podemos valorar que esta saturación bajó 8 puntos. Por lo tanto, en este caso, podemos valorar que en este momento del tratamiento el paciente no tolera un cambio de modo ventilatorio. Y por último, encontramos el modo espontáneo o modo CPAP, ¿sí? Este modo CPAP normalmente se puede escuchar cuando hablamos de VNI o ventilación no invasiva, ¿sí? Este modo espontáneo o modo CPAP es importante que tengan en cuenta que las 3 variables dependen del paciente. Por lo tanto, el paciente se debe encontrar estable hemodinámicamente y es un modo que se suele indicar en aquellos pacientes que se encuentran próximos a una extubación o destete. El paciente va a respirar sobre una presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Eso significa CPAP, presión positiva continua. Es un modo que evita el colapso alveolar, ¿sí?, evita por lo tanto las atelectasias y mejora la relación BQ. Cuando hablamos de relación BQ, hablamos de relación ventilación-perfusión. ¿Bien? Bien, entonces, una vez que tenemos decidido que vamos a ventilar a este paciente, armamos el equipo, decidimos el modo ventilatorio en el cual lo vamos a colocar, debemos preparar los insumos necesarios para poder justamente ventilar a este paciente. Ustedes bien saben que enfermería no realiza la ventilación propiamente dicha, pero es esencial nuestra intervención para la asistencia del procedimiento. Y siempre se suele recomendar un médico junto a 2 enfermeros al momento de la intubación. El enfermero de terapia intensiva pediátrica, ¿qué va a preparar en su bandeja para intubar a un paciente? En primer lugar, esencial, el tubo endotraqueal u orotraqueal con o sin CUF. Cuando hablamos de CUF, hablamos del balón, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este balón? Este balón básicamente permite mantener la fijación del tubo dentro de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular de qué manera cómo vamos a calcular qué medida de tubo necesita un paciente? A través de la fórmula que pueden observar en pantalla. La edad del paciente más 16 dividido 4.
esta fórmula nos va a dar un determinado resultado, un determinado número de tubo. Es muy importante que siempre llevemos una medida más y una medida menos, ¿sí? Una medida mayor y una medida menor del resultado que nos brinda esta fórmula. Muy importante también, laringoscopio. El laringoscopio puede ser de rama curva o de rama recta. La rama curva se conoce como Macintosh y es la más utilizada en el paciente pediátrico, y la rama recta se conoce como Miller y se suele utilizar en neonatología. ¿Por qué? Por básicamente la anatomía de las vías respiratorias del paciente. Fundamental, estetoscopio, que por lo general en las unidades de cuidados intensivos siempre encontramos un estetoscopio en cada unidad. Respirador armado con programación y ajuste de alarmas, ¿sí? Muy importante. Set de aspiración. El set de aspiración se va a encontrar constituido por un aspirador que se debe encontrar funcionante, es decir, que presente la presión necesaria para aspirar esas secreciones, tubuladura T63 y sonda de aspiración K30 o K31, dependiendo la anatomía y la edad del paciente. Muy importante también la bolsa autoinflable. Cuando hablamos de bolsa autoinflable, hablamos del famoso AMBU o también llamado bolsa de resucitación. Este AMBU siempre se debe preparar en la bandeja con la máscara correspondiente, ¿sí? Porque recuerden que este paciente, durante la ventilación, le vamos a administrar durante el procedimiento determinadas medicaciones y fármacos que los vamos a trabajar en la última clase, ¿sí? Cuando hablemos de farmacología en urgencias pediátricas, pero este paciente no se va a encontrar ventilando de forma espontánea, porque se va a encontrar bajo efectos de analgésicos opioides y de sedantes. Por lo tanto, tenemos que ventilar a este paciente a través de la bolsa autoinflable y la máscara. Vamos a preparar una bandeja para colocar un acceso venoso periférico. ¿Cuándo? Cuando el paciente no presente un acceso venoso periférico previo, cuando el paciente no presente un acceso venoso central, ¿sí? Si el paciente presenta un acceso central, preparar y colocar, ¿sí?, la bandeja para un acceso venoso periférico no es un cuidado prioritario de enfermería. Y en el caso de que el paciente no presente accesos venosos, se encuentre, por ejemplo, en parada cardiorrespiratoria, ¿qué acceso se le va a colocar? Un acceso intraóseo, ¿sí? Recuerden que el acceso intraóseo se suele colocar en tibia anterior, lo puede colocar en enfermería siempre y cuando se encuentre capacitado. Es un acceso que dura 24 horas y a través del cual podemos administrar la cantidad de medicación que nosotros necesitemos. ¿Bien? Videolaringoscopio, ¿cuándo? En caso de vía aérea difícil, que lo vamos a ver en un ratito, y siempre y cuando tengamos el equipo disponible y además profesionales médicos capacitados para su utilización. Válvula de PIP, donde vamos a colocar esta válvula de PIP en la bolsa autoinflable. Tubo de Mayo, también lo vamos a preparar en vía aérea dificultosa. Tubo de Mayo que ustedes saben que se presentan diferentes tamaños, neonatal, pediátrico y para paciente adulto. Drogas para intubación y drogas de PCR, que las vamos a trabajar específicamente en la próxima clase de fármaco, y elementos para la fijación del tubo endotraqueal. ¿Cómo se van a fijar estos tubos? Por lo general recomendamos nunca fijar con cinta, ¿sí? ¿Por qué? Por riesgo de extubación accidental. Se recomienda en paciente pediátrico la fijación del tubo endotraqueal con el famoso, Tensoplast, ¿sí? Cuando tengamos Tensoplast, siempre vamos a fijar con este material. Recuerden que la fijación presenta 3 vueltas, ¿sí? En realidad 3 etapas, podríamos decirle. Una primera etapa, ¿sí?, donde vamos a colocar el Tensoplast de un lado hacia el otro y lo vamos a pasar por debajo del tubo.
una segunda etapa donde el Tensoplast lo vamos a colocar desde el lado contrario y va a pasar por encima del tubo, y una última fijación que se denomina bigote, normalmente en la práctica clínica, que lo que va a hacer es fijar aún más el centro de ambos Tensoplast que colocamos anteriormente. Obviamente que en la práctica clínica vamos a utilizar Tensoplast cuando esté disponible, y en el caso de que no tengamos, vamos a utilizar cinta. ¿Sí? Es muy importante que si utilizan cinta, siempre valoren la fijación